Renacer. Nuestro primer viaje es cuando venimos en camino, antes de mirar a este mundo a la cara. Ese momento en el que el vientre materno nos cobija por 9 meses, nos resguarda. Nacemos, venimos a este mundo entregando nuestra suerte al azar, al contexto que nos recibe, que no elegimos, que solo nos ve llegar y con las pocas o muchas herramientas que poseen, nos descobijan o nos cobijan. A veces nos toca crecer, desarrollarnos y formarnos en ámbitos, en lugares, en instancias que no son óptimas siempre o que quizá no lo fueron nunca. En masa nos tocan la mayoría familias disfuncionales. A veces nos dejan más secuelas, a veces menos. Nos nutren las presencias, nos destruyen las ausencias o nos destruyen las presencias que solo saben lastimar. En esta variedad de situaciones, en este lugar que recibió nuestro nacimiento, nos van desmoronando. Vamos muriendo. Queremos no tocar el fondo, pero a veces lo tocamos. Sentir que se anestesia nuestro cuerpo, que vamos con muchas cicatrices y a veces creemos que es algo insanable, que la reparación es posible o que el consuelo no tiene sentido. Hasta que descubrimos otra posibilidad. Se ilumina con tantos vaivenes una puerta que podemos abrir, que nos Hola, permite renacer, licenciada, ¿cómo está? que nos permite remontar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Buenos días. Bueno, día martes 20, concretamos hoy al fin la entrevista y bueno, es un placer poder escucharla y hablar con usted. Acá estamos, sí, finalmente nos encontramos. Igualmente, placer para mí poder acompañar en este capítulo. Y bueno, como para irnos adentrando de a poco en este eje, en este episodio, en este capítulo, que es el final, que este va a salir al final de todo, porque creo que es como para cerrar y darle una conclusión a esta herida que venimos trabajando con otras profesionales desde otros puntos. Hemos visto lo que es las secuelas, las consecuencias del abandono, que muchas veces si bien están relacionadas, veo que las secuelas y las consecuencias no son lo mismo. También hemos visto qué significa ser abandonado, cómo afectan las relaciones interpersonales y puntualmente ya con usted, para finalizar, vemos el renacer, que bueno, es un concepto que estuvimos charlando mucho por privado y que me interesaba abordarlo desde un lugar de la capacidad de resiliencia, como bien me lo planteó usted en el mensaje privado. Así que Bien. si usted quiere hablar algo o prefiere que arranquemos y después concluye con algo. Si querés arrancamos y vamos ampliando lo que a vos te vaya surgiendo y yo preparé alguito, pero vamos si querés a lo puntual y lo vamos desglosando, ¿querés? De 10, perfecto. Entonces, pensaba en la primera pregunta, que es bueno, primero entendiendo que de renacer lo vamos a hablar desde un lugar de resiliencia, que es una palabra que de hecho está muy, muy vigente, no sé si muy de moda, pero es muy actual escucharla. Y bueno, ¿y qué hacer para renacer? Digamos que la primera pregunta es ¿qué hacer para renacer? Sería qué hacer para soltar, ¿no? Sí, a ver, con esto de empezar a pensar cómo superar, ¿no? Porque el renacer es empezar de nuevo, ¿no? Un poco esto y la capacidad de resiliencia es, bueno, recomienzo, rearmo, renuevo un poco, ¿no? Y para eso necesitamos fuerza, ¿no? Y para tener fuerza no podemos solos. Entonces, ahí lo primero que pensé en esto de cómo hacer para renacer, es necesario tener una red, ¿no? Una red de contención, estar acompañados. Es necesario que hablemos de esto, porque no se puede estar acompañado si no decimos. Entonces, es importante que a partir de esta herida o de este abandono, que podamos pedir ayuda, ¿no? Puede ser a nuestros familiares, a nuestros amigos, a terapeutas, a profesionales de la salud, pero que tengamos red, ¿no? Por otro lado, algo importante es poder aceptar, ¿no? Que es algo que sucedió y que sucede y que nos atraviesa, ¿no? Eso es lo más difícil,
pero es lo que nos permite avanzar hacia un proceso de duelo, porque para renacer primero hay que duelar, ¿no? Y eso duele, ¿no? Es ese proceso de duelo que tenemos que hacer para salir a flote. Y bueno, en este duelo es duelar a esta función paterna o a este padre que no está, que no se hizo presente, que no se encargó, que no nos eligió, ¿no? Y esto es re importante, ¿no? No saberse elegido quizás por este padre y ver qué hacer con eso, ¿no? Es donde recae todo, quizás nuestro yo puesto ahí, ¿no? Como quiénes somos si no nos eligen. Tal cual. Y bueno, la iba escuchando y pensaba en esto, que es muy importante, que esta palabra aparece justo ahora en este eje puntual, pero es algo que de algún modo veníamos planteando en los otros episodios. La palabra duelar o hacer un duelo es importante, ¿no? Porque justo para renacer tenemos que duelar aquello para volver a nacer, ¿no? Y que nazca quizá otro yo, habiendo transitado ya aquel duelo de esa figura que nunca estuvo. Pero ¿es un duelo distinto a los demás o es un duelo que desde qué lugar parte, digamos? A ver, los duelos generalmente es esto de algo se pierde, ¿no? Cuando alguien se muere, se pierde esa persona, la presencia de esa persona en nuestras vidas, y es lo que se conoce como un duelo común y corriente, ¿no? Alguien se murió, se hace un ritual de duelo, y se comienza ahí el proceso cada uno de atravesar esa pérdida, ¿no? Pero también el proceso de duelo se hace frente a otras pérdidas que no son en vida, ¿no? Puede ser la pérdida de un trabajo, la pérdida de una función de un padre, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? Alguien que no me elige o que decide no estar en mi vida es una pérdida. Entonces, el duelo es el mismo que ante una pérdida real y física de alguien que se muere, pero quizás más complejo aún, porque cuando hay una muerte, sucede algo. Esa persona no tiene posibilidad de elegir, directamente se muere. Cuando alguien no nos elige o alguien decide no estar en nuestras vidas o nos abandona, está eligiendo, ¿no? Y acá quizá el duelo es más difícil porque primero hay que aceptar eso, ¿no? Y ahí es donde entramos en conflicto con nosotros mismos, ¿no? Y nos hacemos un montón de preguntas de por qué no me elige, por qué no quiere estar en mi vida, por qué no soy tan importante para esa persona que decide irse, ¿no? ¿Qué tengo yo de mal que no me elige? ¿No? Y empezamos a cuestionarnos un montón de cosas frente a esta pérdida, porque el otro está pudiendo elegir. A veces no, a veces simplemente, no sé, el abandono es porque ese padre es adicto a alguna sustancia y bueno, la enfermedad lo consumió, ¿no? Y ahí ya no hay posibilidad de elección. Siempre es el caso por caso, pero creo que a donde apuntan desde este lugar que están trabajando, creo que tiene que ver más con esto de el otro elige irse y yo tengo que aceptar que el otro elige. Y ahí empieza un duelo un poco más complicado que un duelo ordinario frente a una muerte. Licenciada, y en este sentido también pensaba en esto de la elección, ¿no? De que muchas personas que vivimos quizá la herida de abandono pensamos en eso, ¿no? Esta persona no me elige. Y esto me hace recordar a una serie que está muy también de moda, que es Envidiosa, que de algún modo aborda la herida de abandono. Disculpe que lo traiga a la entrevista, pero me parece interesante porque ella en un momento, antes de perdonar a su papá, antes de que su papá fallezca, él la había abandonado siendo una niña, entonces ella en una discusión previa, antes de llegar al perdón y todo, como que le dice esto, ¿no? Desde el enojo. Hoy yo no te elijo, en una escena le dice, hoy soy yo la que no te elijo. Hoy soy yo la que no quiere estar con vos y te perdiste tremenda hija o algo así, le dice. Es como que el enojo sí o sí va a ser parte de ese duelo, ¿no? Porque antes de perdonar está como presente esto de querer, no sé si devolver lo que uno siente, porque es imposible, es intransferible, pero sí ponerse en ese lugar, ¿no? De firmeza. Sí, creo que el enojo nos permite poner un límite, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a llevar ese dolor? ¿Hasta cuándo lo vamos a cargar? ¿No? Primero es la negación, ¿no? Esto no puede estar pasando.
después uno se empieza a enojar y después de ese enojo empieza la aceptación, ¿no? Y después uno puede o empieza a tener la capacidad de elegir, ¿no? ¿Qué hago con este dolor? ¿Me lo quedo yo o se lo doy a quien debe tenerlo, ¿no? Que es este padre ausente que no te elige o que no nos elige, ¿no? Entonces desde ahí creo que el enojo viene a poner un límite, ¿no? Y es como, bueno, basta, me cansé de esto, ¿no? Un poco es necesario para el duelo, ¿no? Enojarse un poco con esa pérdida. Totalmente, y a pesar de que tiene mucha mala prensa, ¿no? Porque parece que siempre o hay dos extremos, o tenés que tener un odio por lo que pasó, o tenés que tener una compasión eterna, y a veces es ambivalente, digamos, o no se puede, o sea, se tiene que equilibrar eso, ¿no? Se tiene que uno desregular, como dice usted, enojarse para poder poner límites, porque desde la compasión constante tampoco se puede. Entonces está bueno lo que usted plantea en ese sentido. Sí, creo que cuando uno pasa de la etapa más fuerte de la angustia y de la tristeza que todo duelo tiene, uno empieza a poder como despegarse de ese dolor y empezar a tener una actitud más madura para poder, madura a nivel emocional, ¿no? Para poder empezar a ponerse en el lugar del otro. Al principio uno no tiene la capacidad de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Uno está muy acongojado, muy dolido por la situación y el enojo es mucho, a veces nos toma por completo después de la tristeza. Entonces, cuando uno transita un poquito más y pasa el tiempo, uno recién ahí puede empezar a quizás ser un poco más bueno con el otro, por decir de alguna forma, ¿no? Como empezar a aceptar o entender qué le pasó al otro, por qué es que el otro no pudo, no quiso, no eligió, qué pasó con el otro, ¿no? Pero bueno, finalmente se piensa que los padres son los que ponen límites, los que marcan las reglas, los que tienen como esta voz de mando, quizás más armada, y la madre es quien pone más amor, más cariño, quien abriga, quien acoge, quien sostiene. No quiere decir que una cosa no la pueda hacer el otro, ¿no? Entonces, en ese lugar, hoy en día está como mucho más deconstruido, ¿no? Estos roles. Entonces, un padre también puede abrigar, puede acompañar, puede ser cariñoso con sus hijos. Entonces, creo que estos roles hoy están como mucho más desdibujados de un sexo, de un género, ¿no? Es como que cada uno puede... de hecho, se ve me estoy yendo un poquito, ¿no? Por las ramas, pero se ve en las familias que son dos mamás o dos papás, ¿no? Y ahí ya no hay una madre sola, hay dos madres y no hay padre. Entonces, la función paterna se cumple igual, más allá del sexo que tenga esa persona, ¿no? Tal cual, es cierto, y es interesante, ¿no? Porque hoy hay, como usted decía, varios modelos de familia, entonces como que está bueno que no se enmarque más esto en roles de género, sino en que todos podemos hacer eso que esa infancia necesita, ¿no? Mm, sí. Entonces, ahora sí, yéndome a la segunda pregunta, le quería decir, le quería plantear si el renacer de esa herida, si el renacer de esa herida de abandono implica armar una nueva vida, porque como bien dice la palabra, hay que renacer, es como nacer de nuevo y bueno, eso, renacer de esa herida implica armar una nueva vida. Desde mi punto de vista, yo que considero que no, porque la vida va más allá de este rol o esta función que se pierde, ¿no? Este padre o esta figura en realidad. Sí me parece que tiene que ver con poner nuestra energía en otro lado, ¿no? Y esto tenía que ver con la madurez emocional que yo te nombraba hace un ratito, como, bueno, a ver, puedo posicionarme desde otro lugar y dejar de sufrir por esta persona, ¿no? Y tiene que ver con quitar la energía de este padecimiento y ponerlo a producir en otro lado. Es decir, por ejemplo, bueno, me ocupo de armarme con una pareja, de tener hijos, me ocupo de alguna carrera universitaria, me ocupo de, no sé, hacer terapia y trabajar este sufrimiento, ¿no? Como pongo en actividad algo de esto.
no quedo encallado en este dolor. No implica una nueva vida, sino quizá una nueva mirada. Eso sí, ¿no? De hacer de ese dolor algo positivo, ¿no? Y no quedarnos padeciendo. Bien, entonces haciendo un repaso, bueno, hemos pasado también por otros temas que fueron el duelo, que fueron qué pasa cuando la herida de abandono es por parte de la madre y no del padre, de si es insuplantable o no. Pero yendo puntualmente en lo que estamos, que es renacer, y que me lleva a la tercera pregunta, es si renacer siempre duele. Quizás no duele renacer, lo que duele es el motivo por el cual renacemos, ¿no? Sabernos no elegidos, quizás por este padre, ¿no? Rearmarnos a lo mejor no nos lleve tanto dolor, sino es como, es esto de, bueno, a ver, ¿quién soy yo? Entonces, ¿no? Porque si hay alguien que no me elige, yo me tengo que cuestionar quién soy, ¿por qué no me elige? ¿No? Y es esto, ¿no? Encontrarnos con nosotros mismos. Y ese duelar es lo que nos va a hacer doler también, ¿no? Y llegar tal vez a anhelar aquello que quizá alguna vez tuvimos, no sé, en este abandono paterno, si es de nacimiento o es de alguna etapa específica de la vida, pero quizás en algún punto si compartimos, si llegamos a compartir algo con este padre, es anhelar aquello que teníamos y que ya no tenemos. Eso seguro que duele. Bien, entonces sería más como la causa la que nos hace doler el corazón, digamos, que el renacimiento en sí. Claro, así es. Bien, y en este sentido, que es como la cuarta pregunta, este eje era un poco más corto, el número 8, pero bueno, es como para darle un marco y un halo también de esperanza a estas historias, porque bueno, el podcast también está armado, aparte de entrevistas de este tipo, con muchos testimonios, entonces como que fui tratando de colocar en base a esto, ¿no? A las etapas del duelo, cada testimonio, seguro para este episodio de usted va a haber un testimonio mucho más sanador y comprendedor de la situación y con más halo de perdón. Pero en algún punto el renacer es necesario y también, como cuarta pregunta y última, quería saber si esto, renacer no me hará buscar a esa persona nunca más, y por esa persona nos referimos a ese padre o a esa figura, ¿no? Mm. Posiblemente, a ver, en este punto quizá es una vez que sanamos, que aceptamos la pérdida, que aceptamos lo que nos pasó y atravesamos, quizás al sanar, y en esto de la maduración emocional que hablábamos, a lo mejor podamos decidir, ¿no? Y ahí empieza esto de, bueno, ahora nosotros somos quienes elegimos si queremos o no. Si este padre o esta figura aparece, podemos ver desde un lugar más distante a esta herida que quedaba abierta, quizá una herida más cicatrizada, elegir si queremos o no vincularnos, eh, sabiendo las consecuencias, ¿no?, que puede tener esto, pudiendo elegir si queremos o no vincularnos con alguien que en su momento no nos pudo elegir, ¿no? Y para esto algo fundamental es poder comunicarnos de forma asertiva, en donde, bueno, a ver, yo me acerco, pero yo sé que vos sos de esta forma, ¿no? Entonces, anticipándome que seguramente pueda volver a sufrir o no, pero siempre y cuando sepamos con quién nos vinculamos, ¿no? Creo que tiene que ver más con una elección a partir de un duelo ya transitado y finalizado, ¿no? Mientras ese duelo no esté hecho, y quizás desde el anhelo podemos volver a recaer, digamos, en esta búsqueda de esta figura. Pero una vez que renacemos, que pudimos sanar, que pudimos conectarnos con nosotros mismos y poner esa energía en otro lado, va a pasar por una elección más propia de querer vincularnos con esa persona pudiendo elegir, ¿no? Y siendo responsables de nuestra salud emocional. Tal cual, tal cual. Y bueno, y también pensaba en que a veces nos ponemos tiempos para todo
y que en ese sentido, como usted bien plantea, quizá no sé si es que no me hará buscar esa persona, pero quizás me hará pensar en qué quiero, qué me puede proveer la situación, y si veo que quizás solo sigue lastimando, puede reabrir algo de lo que justo estoy renaciendo, capaz que la comunicación sea nula, porque el contacto cero, bueno, también es válido y un montón de cuestiones, Mm, ¿no? Pero pensaba que también se puede renacer más de una vez y está bien, ¿no? Porque a veces creemos que tenemos un ciclo cerrado y no todo es tan tajante en la vida, ¿no? Por eso ahora que le pregunto las preguntas, valga la redundancia, me doy cuenta que no todo es tan tajante. Quizá no sabemos si renacer me hará o no buscar a esa persona, pero puede que no, puede que sí, es como también usted dijo el caso a caso, ¿no? Es un proceso, ¿no? Y es saber que no hay nada tan determinante y que también es posible que tengamos recaídas, ¿no? Como esto, bueno, quizá creo que cambió esa persona, que, bueno, se acercó con otro espíritu, con más ganas, mirá, se preocupó, y eso nos confunde, ¿no? Entonces, quizás necesitamos recaer varias veces para poder aceptar y llegar a esto de, bueno, no va a cambiar, este vínculo es así, y las condiciones que esta persona puede poner o que puede tener son estas, esto es lo que me puede dar, y puedo elegir, ¿no? Si quiero o no quiero, pero quizás sea después de varios fracasos o de golpes contra la pared, ¿no? Que pueda entender, no, si realmente no vale la pena. Entonces, quizás son en varias ocasiones que padecemos o que sufrimos frente a este golpe y después digamos, bueno, hasta acá, ¿no? Llego hasta acá. Tal cual, tal cual. Es las vivencias y la experiencia que me va dando toda esa situación, ¿no? Así es. Y ser también más buenos con uno mismo, ¿no? Es como, bueno, no porque sea mi papá lo tengo que querer. Si no fue un buen padre o fue un padre ausente, por más que ahora se presente y yo no tenga el deseo de comunicarme, está bien que así sea, ¿no? Siempre y cuando uno se priorice y se cuide. Tal cual. Y pensaba, ahora se me planteó esta duda en la cabeza, porque ya que estamos hablando del eje 8 que es renacer, y contestó todas las preguntas, quisiera saber, que se me acaba de ocurrir, consultarle si usted en su trabajo, en su largo trabajo como licenciada, le tocó ver renacimientos de este tipo puntualmente, ¿no? Sin andar en detalles explícitos, le tocó ver casos donde usted dice, acá se logró esto que estamos planteando acá en esta charla. Mira, en esta paciente pasó que sí, que veo más casos de gente que pudo lograr ese renacer. Sí, me ha pasado. Todavía no se concretó el renacimiento por completo. Sí que estamos en esto de que no es lineal y que hay como eh, varios tropiezos en el camino, ¿no? Como de, bueno, de revincularse, de darse cuenta que el vínculo no funciona, de que uno a veces espera más que lo que el otro puede dar, entonces eso duele, ¿no? Y esa herida se vuelve a reabrir. eh, y bueno, a veces para entender o aceptar que el otro es de tal forma es necesario tropezar varias veces y sí ha pasado eso, hacer contacto cero. Creo que eso fue la mejor decisión que esta paciente tomó y estamos en el contacto cero, que no implica que no haya dolor, ¿no? Todavía hoy en día duele y estamos acompañando esa decisión, que es la mejor para la paciente, eh, pero bueno, no es sin dolor, ¿no? Porque ella desea que ese padre pueda estar, que sea un padre presente, que sea un abuelo presente. Bueno, eso no existe, esa persona no tiene esa capacidad. Entonces, bueno, acompañamos este proceso de duelo desde un lugar de sostén y de escucha. Estamos en eso. Me encanta y me parece espléndido el trabajo. Yo creo que es muy grande el trabajo que por ahí hacen los psicólogos, las psicólogas, toda persona que trabaja en el área de salud mental, ¿no? Porque hay que estar viendo esos procesos que son muy arduos, muy duros, y, y que cómo cuesta, ¿no? Que ella, bueno, hoy está mucho más cerca que antes de renacer, como usted bien decía, pero cómo debe haber costado, ¿no? Porque cómo nos cuesta a las personas en situación de abandono sanar quizás la culpa, ¿no?
aseverarnos y afirmarnos que eso no fue nuestra culpa, que no tenemos el poder lamentablemente para modificarlo al otro y hacer que esté presente, pero que sí podemos cuidarnos a nosotros, ¿no? Como que esas tres aseveraciones nos cuestan, el no tengo la culpa, no puedo modificar al otro, pero sí puedo sanar yo. Mm. Sí, y entender que ese vínculo que uno tanto anhela no va a estar, ¿no? Que con esa persona no se puede. Y eso creo que es lo más difícil, porque cuando uno ve que hay otros vínculos paternos que sí funcionan y que a uno le gustaría tener, es un vínculo que no se puede reemplazar, ¿no? Eso no es. Si no es, hay que entenderlo como tal. Y quizá eso es lo más difícil, ¿no? Necesitar ese vínculo y no tenerlo, o teniendo la capacidad de poder tenerlo, esa otra persona no está disponible. Eso creo que es una de las cosas que es más difícil de superar. Tal cual, es verdad, es lo más complejo quizás sea eso, ¿no? El querer, el siempre haber de algún modo pensado en que podía ser posible y quererlo y desearlo y que aún así no se pueda, ¿no? Pero, no sé, me importó mucho todo lo que se planteó acá porque, bueno, salieron palabras que en los otros episodios no, como el duelo, como esto de querer y no poder. Pero algo más que usted quiera agregar como por su parte, algo de sus experiencias como profesional o personal, lo que usted desee. Mm. Bueno, a ver, acompaño, digo, desde el sentimiento a todas las personas que estén atravesando por algo de esto, porque no es, no es fácil entender a alguien que no ama a sus hijos, ¿no? Eso es como lo más difícil, ser un hijo no amado, ¿no? Porque básicamente quien no elige no es amado por el otro, o no es valorado lo suficiente como para elegirte. Entonces, en ese lugar, eh, también yo siendo madre, es algo que no entiendo, además de profesional, ¿no? Pero bueno, me atraviesa esto, no veo a mis hijos y no lo entiendo, pero sí pasa. Entonces, en ese lugar es como, bueno, como acompaño a todos aquellos que estén atravesando por esto. Y que también es esto de, bueno, si no se puede, no se puede, y elijo hasta dónde me expongo, ¿no? A este vínculo. Y ahí entra el amor propio, ¿no? A quererse más a uno, a valorarse más a uno y dejar de intentar donde no se puede. Tanto en este vínculo, en este caso del abandono paterno, pero en cualquier otro tipo de vínculo, ¿no? Dejemos de forzar cosas que no suceden, ¿no? Desde una amistad hasta cualquier tipo de vínculo en donde estemos poniendo todo de nosotros y del otro lado haya poca recepción de esto. Entonces, para que un vínculo funcione tiene que ser un ida y vuelta. Si esa vuelta no viene, bueno, seamos más buenos con nosotros y aprendamos a corrernos a tiempo para no sufrir tanto. Eso solo. Me parece genial lo que nos deja como cierre y lo que habla también de la parte humana de usted, ¿no? Como diciendo, si bien es profesional y lo ve desde ese campo, también como madre, ¿no? Y cómo cuesta a veces entender cómo a veces pasan estas cosas que parecen inexplicables, incluso desde la psicología que uno estudia, estudia la mente, ¿no? El alma de las personas, pero aún así uno como quiere descifrar a veces por qué esta persona puede no querer estar con sus hijos, compartir tiempo y demás. Pero es como dice usted, es algo en lo que uno ahí tiene que ver hasta dónde y se deja de exponer y comienza el amor propio a hacerse presente. Así que tomo todo lo que usted dijo, me parece súper interesante. Bueno, me alegro mucho bueno, que haya servido, que ojalá que bueno, nada, que cada persona que esté atravesando esto pueda encontrar su ayuda, su equipo, su red de contención para no estar solos en este proceso. Así que bueno, cuenten conmigo para lo que necesiten. 1000 millones de gracias y fue un placer poder cerrar con usted estos ejes y en cuanto esté el episodio se lo voy a estar enviando. De verdad, Bueno, muchas gracias por no, por todo. nada, un placer poder acompañarlos. Que- Estamos en contacto. sí, que esté muy bien. Un beso grande. Chau, chau.
Cuando me miro al espejo, veo tus rasgos, veo tu reflejo. Mamá se sorprende de lo mucho que me asemejo a ti, querido ser, que siempre te mantienes lejos y que solo envías cartas cuando otro año festejo. Sé que trabajas mucho y por eso no me quejo, aunque en ocasiones me hacen falta los consejos, pues he tenido dudas en temas que son complejos y como voy creciendo no sé cómo los manejo. No sé qué decidir, pero mamá se ha esforzado en enseñarme el bien para no andar equivocado. Honestamente no sé cuánto tiempo haya pasado desde que no te veo. ¿Por qué no me has visitado? Hace días me dijiste que vendrías a buscarme. Estaba muy contento, qué forma de ilusionarme. Tenía planeado correr hasta ti para abrazarte, pero me quedé dormido porque tú nunca llegaste. ¿Dónde estabas? ¿Será que fue la misma situación cuando me quedé esperando en mi primera graduación? Cuando estuve enfermo esperando y pasaban horas, pero no, nunca llegaste. Mi madre se quedó sola y aturdida, pero ella nunca se da por vencida. Prefiere no comer para que yo tenga comida. Y no sé si escuché bien la otra vez que tú llamaste, cuando mamá te decía ¿por qué nos abandonaste? No te busco y no tengo tu atención. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Soy tu sangre, tu hijo, carente de tu amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sé si será cierto, ojalá sea un rumor, que no fui planeado, solo el resultado de un error. Pero siempre piensa que llevo tu sangre y tu color, que quizás fue un accidente, pero necesito amor. Sí, sé que te esfuerzas y tratas de suplirme todo lo que necesito para comer y vestirme, pero no sé si entiendes cuál es mi necesidad, que no es la mensualidad, sino tu paternidad, tu cariño, tu afecto, tu regaño en lo incorrecto. Yo sé que no eres perfecto y que tienes tus defectos, pero te fuiste cuando yo llegué y me disculpas, pero no pedí llegar. ¿Acaso tuve la culpa? Yo quería verte a ti jugar conmigo en el canasto. Se supone que eras tú y que no fueras un padrastro. Termino esta llamada y antes de mi despedida te doy gracias por ser vida de mi vida. No te busco y no tengo tu atención. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Soy tu sangre, tu hijo, carente de tu amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si te llamo, te busco y no tengo tu atención. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Soy tu sangre, tu hijo, carente de tu amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? De la A a la Z. Tener un hijo es una gran bendición que muchos quisieran tener, pero no todos pueden. Tú que fuiste parte de esa gran bendición, aprovecha el tiempo e instrúyelo en el camino correcto, tomando como ejemplo al mejor padre del mundo, Dios. Mi venganza va a ser feliz. Hoy me toca narrar la muerte de aquel pequeño que perdió toda fe y esperanza en que podía tener algo parecido a un padre. Hablar de muerte no es algo para lamentarnos, porque puede haber, como en este caso, un renacer, un entender, un despertar. Algo que muere para que nazca otra posibilidad, otra vida posible. Solo yo sé lo que me costó armar mi rompecabezas, mi historia, el dolor que él causó en mí. Este sujeto me causó dolor por mucho tiempo y no lo pude poner en palabras. Hoy pude, hoy puedo. No sabíamos a dónde íbamos. Nunca sabemos a dónde vamos. Mi mamá y yo simplemente sobrevivimos a la desaparición, al abandono, sin tener más que la única certeza que solo nos íbamos a tener entre nosotras. El hueco fue inmenso. Alguna vez sentí este vacío como irremediable. Ella quedó desolada en mi embarazo y le tocó seguir, parirme y continuar. Entre todo el derrumbe, entre todo el dolor. Estando en sus brazos, sé que estuve a salvo, porque sí tuve una madre cansada, mas no una mala madre, porque ella fue la que me arropó mis primeros años, mientras él me cargó contadas veces. Claro,
Ya no había lugar para mí como su hijo. Crecía sin verlo, pero esperándolo. Esperando que él me busque en el jardín, me lleve a la guardería, almuerce conmigo o aunque sea, pasara a saludarme. Era tan fugaz el momento en el que empezó a pasar por casa, se sentaba en la punta de la mesa y al menos podía apreciar su presencia en un lapso de tiempo tan corto donde yo no quería que él se fuera. Realmente no quería que se fuera. Quería que se quedara sentado, conversando. Yo estaba en su falda, tan solo por un ratito. Eso expiraba. Murió. Hace no mucho vi unos videos de los 15 de mi hermana, la que fue la segunda de los cuatro en nacer. Para ese entonces ella me cargaba en brazos. Ella, mi hermana y mi mamá me acompañaron siempre. Mi mamá se cargaba al hombro con los pocos recursos que tenía todos mis cumpleaños sin recibir ninguna cuota alimentaria. Mi comunión, mis actos escolares. Donde mi mirada en cada uno de esos eventos también lo buscaba a él siempre, sin éxito en cada rincón. Siempre bajaba la mirada al ver que él no estaba ahí. No quiso estar ahí, quiso dejarme así. Lo esperé cuando me corté la frente con el filo de un banco en el jardín y la maestra me llevó hasta el hospital. Al despertar estaba mi hermana y posteriormente mi mamá. Él nunca aparecía, por más grave que fuese. La clara demostración de soledad y desamparo por parte de él se manifestaba en todas estas situaciones, como cuando abusaron de mí a los 5 años. Mi hermana y mi mamá tuvieron un accionar automático, él brillando por su ausencia, como en cada cumpleaños, como en cada acontecimiento de mi vida, sea bueno o malo. Esto caló tan hondo en mí que yo al entrar a la primaria fui observada por primera vez, mirada con detenimiento y atención. Tanto que la maestra le dijo a mi madre que me mandase a terapia, que yo lo necesitaba. Mi mamá lo intentó, pero sin un resultado positivo, porque en aquel entonces la mirada de la sociedad sobre la idea de ir al psicólogo era negativa, pésima. Mientras yo seguía sin psicóloga, sin amigos en el cole, me sentía sola. Me excluían y mi papá no estaba. Pero mi mamá sí, y ahí entró esta comparación. Mi pequeña cabeza pensó, ¿por qué ella sí me quiere y por qué él no? ¿Será porque yo era diferente? ¿O será que nunca me quiso? Y bien supo demostrarlo sin tapujos. Un día del padre, con la inocencia que aún trataba de persistir en mí y sin lograr captar que él no me quería, fui a una tienda de mi pueblo, cerca de casa. Le compré un regalo a un hombre que, aunque no veía ni frecuentaba nunca, aún lo podía mirar con amor. Tenía una esperanza sola, ir a su casa y darle este obsequio que había comprado con tanto amor. Y así lo hice. Llegué a mi casa luego de comprar el regalo y le dije a mi mamá, voy a ir allá donde él está con su familia a darle esto. Salí en bicicleta a 1000 por hora. Llegué, feliz, brincando en una pata de ilusión. Cuando toqué la puerta, no estaba. Nadie salió, nadie me abrió. No estaba su vehículo y noté lo evidente. No estaba en su casa, ni él ni su familia. Volví a casa, casi en el aire. Le comenté a mi madre, y ella en pos de averiguar dónde podía estar, nos dimos con que estaba de viaje, por el Día del Padre, con sus hijos y su pareja, disfrutando su día. Me hizo acordar a todos esos dibujos que le hacía en la escuela. Esas fotos de él que me costaba encontrar, porque nos las pedían en los scouts, para agregarla a nuestro collar de fideos. Todos esos regalos, donde todos y cada uno de esos regalos quedaban en eso. Un regalo al viento. Volvía desarmada, como quien pierde a un ser querido, como alguien que dejó de añorar la fecha del Día del Padre a su lado, como también en algún momento dejé de idealizar la imagen de verme viajando con él y su familia, disfrutando unas vacaciones, esas vacaciones de lujo que nunca me pertenecieron. También recuerdo cuando el hijo que vive con él y tiene mi edad hizo la comunión el mismo día que yo. Él fue, pero por la comunión de él, no por la de ambos, no porque yo también la hiciese y también fuese su hijo, su sangre, alguien a quien él engendró.
verlo en la misma misa y estar ignorada por él, estar desprovista de un papá que estuvo, pero no miró, no me abrazó, no me felicitó. Una vez lo crucé en el entierro del papá de una amiga, porque él era amigo del papá de mi amiga, y él ni me saludó. Podíamos compartir el mismo espacio público, y yo era un ser humano más ahí, un cero a la izquierda. Lo demostraba cuando se ausentó en mi egreso de primaria, en todas mis tardes, en todos mis juegos, sola en casa. Fue muy duro entender que no tenía un padre, que cuando coincidía con él en algún evento como mi viaje de egreso era por mi hermano y no por mí. Viaje que, dicho sea de paso, me lo pagó todo y absolutamente entero mi mamá, porque él no le quiso ayudar con un peso. No aportó con ella. Mi mamá sostenía todo lo que se refería a mí, una mamá explotada en el pasado y cansada en el presente. Lo que tenía para todos mis actos, mi guardapolvo impecable, ir de punta en blanco, era gracias a ella. Ella que me sacó fotos con todas mis maestras para mi egreso de la escuela primaria. Ese acto de egreso donde también mi mirada perseguía a la multitud buscándolo, como un animalito acorralado o abandonado por su manada, desabrigado. Hasta que creces y no entiendes. Todo esto no era mi culpa. No es que yo fuese insuficiente o poca cosa. No tenía que hacerme cargo de su negligencia, abandono e inhumanidad. Todo eso es solo de él. A todo esto, mi infierno continuaba. Ya el secundario se tornó más nocivo. Yo sin saber cómo reaccionar ante tantas agresiones, psicológicas y ahora también físicas. Físicas que dejaron marcas que no se olvidan, pero por sobre todo, ante las que él no se conmovía. Cuando con mi mamá le planteamos la situación de bullying que yo sufría, que necesitaba cambiarme de colegio, él dijo que era mi mambo. Si yo quería cortarme o ahorcarme por el bullying, que no era su responsabilidad. Que no me podía ir a vivir con mi hermano para cambiarme de colegio. Que no podía producirle más gastos a la familia. Era más importante su bolsillo que mi vida. El hombre que solo aparecía si lo requería mi madre. Porque ella en momentos se sentía con menos autoridad, como le pasa siempre a las mamás solas. Como le pasó a mi mamá, una noche que desaparecí. Mi mamá me buscaba sin encontrarme. Cuando volví a casa, le apareció por atrás y me pegó. Mi mamá se metió en medio. Él me dijo que no le hiciera pasar esos malos ratos a mi mamá, que ella era lo único que yo tenía. Qué reconocimiento más claro a todo esto que les vengo contando, ¿no? Que ella era lo único que yo tenía. Recuerdo una vez que me dio un par de cintazos también. Todo esto era por estas cosas y las faltas de respeto hacia él. Que aclaremos lo que a él le llama falta de respeto. Por ejemplo, cuando él estaba de viaje con dos tipos más que no sé si trabajaban con él o qué onda, y yo le mandé un audio diciéndole que era un pésimo padre. Ahora díganme, ¿cómo nos voy a sentir que era un pésimo padre si cuando le supe dar un dibujo dejó que en su hogar se lo sacaran y lo tiraran o usaran para no sé qué carajo? O una mañana que lo llamé porque estaba sola en casa con un ataque de pánico y no solo no me quiso llevar al hospital, sino que me dio vueltas en el auto, me puse peor y me volvió a dejar en casa. Una vez también coincidimos en unos 15 donde me embriagué para tapar unas risas que se posaban sobre mí. Me emborraché tanto que en el baño varios chicos me estaban acorralando para abusar de mí, a lo que deduzco. Y estando él ahí, ni se mosqueó. Solo mi hermanastra entró al baño de varones a salvarme. ¿Qué podía esperar yo de adulta pidiéndole trabajo en su empresa? Cuando claramente, después de todo este historial de mi infancia, ¿con qué ingenuidad podría pretender que este mismo tipo me iba a emplear? Después de haber escuchado cómo a mi mamá le decía por llamada que él tenía una nueva familia y que no contara jamás con él. ¿Alguien me explica cómo pude seguir esperando? Si hasta en lo económico fui vulnerada. Cuando finalmente mi mamá se divorcia de él, recién ahí pactan una miserable cuota alimentaria. Un papel que cuando pasó la adolescencia perdió valor, porque él prosiguió y prosigue pasándome el dinero que a él le parece, que él considera. Fue una lucha que siempre actualiza el monto. Fue una lucha constante, sin éxito. Tanto así que mi mamá me cedió el podio para ir a buscar yo el dinero, porque ella no quería renegar ni estresarse más. No quería más ese dolor de panza y esa irritación del hígado, porque él le daba 1000 volteretas para pagar, cuando la cuota alimentaria, como a todo, se acredita del 1 al 10.
Cuando mi mamá notó que no alcanzaba a cubrir casi ningún gasto con la migaja de dinero que le enviaba, teniendo toda la posibilidad de enviar más, de pasar el dinero correspondiente, mi mamá lo llamó para decirle que iba a iniciar acciones legales. Él habló con mis hermanos para que cuestionen o al menos indaguen en la decisión de mi madre. Esto la frenó, y yo siendo menor no podía accionar en soledad judicialmente. El atropello era total. Al sol de hoy, la justicia de la ciudad de Anfunes dice que no se puede actualizar cuota porque él no es empleado, no tiene sueldo ni nada que acredite. Ustedes dirán, ¿por qué alguien con patrimonio capital de él figura así? Porque puso vehículos, alquileres, todo lo que tiene a nombre de otra persona. Busqué otra opinión, le pagué consulta a una abogada feminista de Córdoba, que me mandó un informe entero con todo el ingreso que él posee. Abogada que no pude seguir pagando, porque el costo del proceso era muy alto. Sé que con ella hubiese asegurado un mejor puerto, no solo por la actualización del monto actual, sino por la deuda que tiene con un bebé de 0 a 14 años, que recién ahí empezó a dar una cuota alimentaria. Todos los años de mi infancia que no me envió un peso. En fin, una persona que no estuvo y que tontamente extrañaba, porque las veces que se hacía presente lo hacía para mal, desde el peor lugar. Un hombre que dormía tranquilo sin importarle si su hija esa noche tenía para comer, si tiene trabajo, si superó el bullying o sus trastornos de alimentación. Nunca pude llamar su atención. A ese niño del pasado solo hubiese querido un helado a su lado, un regalo para el día del niño o simplemente un feliz cumpleaños. Esos días ya no volverán, pero yo ya sobreviví aunque siempre me duela. Un abrazo gigante a todas esas infancias que como yo se duermen llorando mientras los esperan. Todas esas lágrimas les van a volver, porque la luz será mañana para los que hoy lloran la noche.